Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los Pirá viven en la selva amazónica, y hablan un idioma que no tiene relación con ningún otro idioma existente. Usamos el lenguaje para conceptualizar el mundo tal como lo vemos. Imagínese no tener una palabra para preocupación porque no existe tal noción. Este es el caso de los Pirá, que se pronuncia Pre-Daan. No es que sus vidas no estén exentas de dificultades, simplemente conciben el mundo de manera diferente. Los Pirá son cazadores-recolectores que viven a lo largo del río Maici, en la selva amazónica del noroeste de Brasil. El idioma Pirá es el último dialecto que queda del grupo lingüístico Mura. Los Pirá son monolingües y probablemente se mudaron a la zona después de que se desarrollara su idioma. Confiamos en ello porque utilizan préstamos portugueses, probablemente tomados de otras tribus, para describir algunas de las especies nativas de monos. La vida en la selva no es fácil, los Pirá son un grupo difícil. Pero también se encuentran entre las personas más felices que probablemente conozcas. Se pidió a los antropólogos que habían pasado tiempo con ellos que los evaluaran en términos de cuánto tiempo pasaban riendo y sonriendo en comparación con otras culturas con las que habían conocido. El despreocupado Pirá se impuso de manera confiable. La cosmovisión de los Pirá quizás se resume mejor en cómo se desean buenas noches el uno al otro. Tienen varias formas de decirlo y una de ellas es no duermas, hay serpientes. Si bien esta es una forma bastante peculiar de desearle dulces sueños a alguien, también es bastante realista. En primer lugar, las serpientes venenosas se deslizan por la selva amazónica, y el consejo de los Pirá a la hora de dormir es su forma de decir que si no te mantienes alerta, no durarás mucho. En segundo lugar, nos muestra cómo tratan el sueño, puede que no duerman toda la noche, pero tampoco permanecen despiertos paralizados por el miedo. Se pueden escuchar conversaciones a altas horas de la noche en las cabañas al aire libre, y el aire nocturno suele estar salpicado de risas, un signo del estilo de vida de los Pirá. Los Pirá no usan números y no tienen ninguna forma de contar tal como la conocemos. Mientras vivía con los Pirá, el autor, Daniel Everett, recibía sus suministros de campo cada 8 semanas, pero los Pirá le preguntaban constantemente cuándo llegaría el avión de suministros. Si bien esto lo confundió inicialmente, finalmente lo entendió, estaban asombrados por su capacidad para saber el día exacto en que llegaría el avión. Esta fascinación se debió al hecho de que los Pirá no tienen un sistema de conteo. En lugar de números, utilizan términos comparativos como más grande o más pequeño. Para ellos, 2 peces son más grandes que un pez, así como un pez grande es más grande que un pececillo. Además, tampoco representan números mediante signos físicos. En un momento dado, Everett extendió 2 dedos para indicar que el avión llegaría en 2 días, pero esto no significó nada para ellos. Sin embargo, los Pirá querían poder manejar el dinero, y asegurarse de que los comerciantes del río Macay no los desplumaban, por lo que Everett comenzó a enseñarles aritmética. Pero simplemente no podían entender el concepto, incluso después de meses de clases nocturnas. Ninguno de ellos aprendió a sumar 1 más 3 o incluso 1 más 1. Everett realizó experimentos con psicólogos y, posteriormente, pudo demostrar que los Pirá simplemente no concebían el mundo así. Y no solo con los números descubrió que los Pirá eran diferentes, sino que también carecían de nombres para los colores. Esto no quiere decir que sean daltónicos, simplemente no clasifican el espectro de colores en colores más sutiles o específicos, como el verde azulado, el tostado o el gris pardo. Puede que pensemos que es natural poder distinguir y nombrar los tonos de nuestras muestras de pintura, pero no es necesariamente así. Al igual que los números, los Pirá conciben los colores en términos relativos. Es decir, algo puede ser más oscuro o como la sangre. El idioma Pirá es tan distintivo como quienes lo hablan. Los Pirá no han tenido mucho contacto con otras culturas. Como resultado, valoran la experiencia y el conocimiento de primera mano por encima de todo.
Esta puede ser la razón por la que a los cristianos misioneros les ha costado tanto tratar de llevarles el Evangelio. Su compromiso real con el mundo se refleja en los fundamentos del idioma piraa. Consideremos su uso de sufijos, las partículas que se añaden al final de una palabra para modificar su significado. Usa el sufijo inglés full. Esto crea un adjetivo a partir de un sustantivo y le da la cualidad de plenitud, como ocurre con hermoso o colorido. Los piraa usan los sufijos de manera diferente. Los sufijos indican cuánta evidencia tiene el hablante para respaldar lo que dice. Los lingüistas llaman probatorios a este tipo de sufijos, y son una forma muy productiva de hablar. Una prueba de Piraan, de las que hay 3, puede transmitir información para la que podría necesitarse una oración completa en inglés. Consideremos cómo expresan los piraa: tu barco tiene un agujero. El primer tipo de sufijo denota rumores, lo sé porque me lo dijeron. La segunda indica una observación, puedo ver peces nadando en ella. Y la tercera, la deducción, veo que tu barco se hunde, así que debe tener un agujero. Además, el idioma piraa también carece de comunicación fática, que es la jerga lingüística para hablar trivialmente. Hola, ¿cómo estás? Y con gusto son ejemplos de comunicación fática. No nos dan ninguna información nueva, pero refuerzan pragmáticamente las costumbres sociales. A los piraa no les gusta esa forma de hablar. En lugar de expresar agradecimiento, tienden a corresponder la amabilidad en una fecha posterior. Los piraa también hablan de forma mucho más directa. Las preguntas son directas, como, ¿dónde está la leña? Las declaraciones son igualmente categóricas, por ejemplo, está junto al río. Y las órdenes son simplemente eso, ve a buscar la madera y tráela aquí. El entorno en el que crecemos afecta la forma en que vemos el mundo. Durante un viaje en particular por el río Amazonas, Everett apartó su lancha motora del camino de un tronco flotante, lo que puede resultar peligroso para las embarcaciones pequeñas. Lo que no esperaba, y simplemente no lo había imaginado, era que el tronco pudiera ser en realidad una anaconda gigante. Salió del agua y casi aterrizó justo en su barco. Del mismo modo, los piraa tienen problemas para comprender fenómenos nunca antes vistos. Para ellos, por ejemplo, las imágenes bidimensionales no tienen sentido. En un momento dado, los investigadores del MIT mostraron fotografías a los piraa. Aunque podían reconocer las imágenes, tuvieron problemas tan pronto como la calidad de las fotografías se degradó. Esto ocurrió incluso cuando las fotografías degradadas se colocaron junto a las originales. Con el tiempo, los piraa fueron reconociendo más imágenes a medida que veían más imágenes, pero no obstante quedó claro que tenían dificultades para percibir en 2 dimensiones. En otra ocasión, durante un viaje a un pueblo, Everett tuvo dificultades para cruzar una carretera con los 3 aldeanos que lo acompañaban. No podían discernir la velocidad de los vehículos que se aproximaban, simplemente no estaban acostumbrados a encontrarse con coches. Por el contrario, Everett se esforzó por percibir el riesgo en la jungla. En otra ocasión, casi se topó con un caimán escamoso que lo esperaba en la noche. Por suerte, su compañero piraa lo detuvo a tiempo. Había visto sus 2 ojos rojos, que no parpadeaban y brillaban en la distancia, mucho antes del encuentro. El hecho es que la supervivencia no es algo que se dé por sentado en la jungla, hay que trabajar para conseguirla. En consecuencia, los piraa tratan a sus hijos como adultos. Desde luego, no hablan de bebés, o lo que los lingüistas llaman maternés. Más bien, los piraa se dirigen a los niños tal como lo harían con los adultos. Para Everett, la conclusión era obvia, los piraa ven a todos, adultos o niños, como iguales. Por lo tanto, está claro que los humanos usamos el lenguaje para reflejar una imagen de nosotros mismos, y articular nuestra concepción de los entornos con los que estamos familiarizados. Es posible que la mitad de los idiomas del mundo se hayan extinguido a finales del siglo XXI. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos idiomas hay en el mundo? Bueno, si bien hay unos asombrosos 500 en total,
aproximadamente la mitad de ellos están amenazados, y podrían desaparecer en los próximos 50 a 100 años. Hay dos formas en que se produce la extinción del lenguaje. En primer lugar, los idiomas pueden desaparecer si las personas que los hablan corren peligro. Esto puede ocurrir a través de la guerra o el hambre, o si los extranjeros comienzan a amenazar las formas de vida locales. Esto es exactamente lo que le pasó a los Pirá. Las culturas vecinas los encerraron, y ahora solo quedan unos 400 hablantes nativos del idioma Pirá. La extinción del idioma también se debe a las fuerzas del mercado, específicamente cuando se incentiva a las personas a hablar un segundo idioma más dominante desde el punto de vista cultural por motivos económicos. En Brasil, por ejemplo, un hablante nativo de una lengua indígena podría aprender portugués, lo que le permitiría comerciar o comprar cosas como una lancha motora o gasolina. Los hablantes nativos de los idiomas menos hablados hacen esto porque deben hacerlo. Si quieres maniobrar en otra cultura más dominante, tienes que aprender el idioma, aunque al hacerlo puedas perder el tuyo propio. Afortunadamente, este segundo factor no es un peligro para los Pirá. Están muy contentos de permanecer aislados y, aunque de vez en cuando comercian, por lo general son indiferentes a los bienes materiales del exterior. Al pensar en los idiomas, también debemos tener en cuenta que son fuentes de conocimiento cultural únicas. Y una vez que se van, se van. Los idiomas son mucho más que sus estructuras gramaticales o sonidos compuestos, pueden articular formas novedosas de concebir el entorno propio, o expresar el conocimiento cultural que existió durante milenios de forma independiente de las culturas más dominantes. A medida que la población mundial crece cada vez más, los medios de subsistencia y los idiomas de muchos pueblos remotos se ven amenazados cada vez más. Siempre que sea posible, debemos proteger a estas comunidades de la asimilación forzada, de lo contrario, sus culturas e idiomas dejarán de existir.